Buenas tardes. Muchas gracias a Lidia por estar con nosotros esta tarde para hablarnos del terrorismo machista o de los terrorismos machistas, mejor, porque hay varios tipos. Ante todo, en fin, decir, más que presentarla, porque todos conocéis que es escritora, que es abogada, que ha escrito muchísimos libros, y el otro día estuvo en la Fugitiva presentando uno de sus libros, Las 5 vidas de Lidia. Entonces, decir que también es presidenta, para quienes no lo sepáis, del Partido Feminista de España, y que está en trance de poder ser diputada, si todo sale bien, porque se presentó por Sevilla. Por lo tanto, con estas connotaciones nuevas que podríamos decir no las conocíais, podemos empezar, este triste trayecto de las barbaridades que se están cometiendo con las mujeres, el feminicidio. Pero yo creo que antes de dar la palabra a Lidia para que nos explique ampliamente, y como con la dialéctica que ella lo sabe hacer, unas breves pinceladas del por qué efectivamente hay estos terrorismos contra las mujeres, porque esto no nace de la nada. Quiere decirse que todo tiene una trayectoria cultural, que esto se ha ido amasando a través de los siglos, sobre todo por... Sí. ¿Se escucha bien, no? No se escuchaba. Ah, ¿no? Dale, habla. ¿Sí? Sí. Bueno, yo pensaba que sí se escuchaba bien. ¿Habéis escuchado todo lo que previamente se ha dicho, sobre todo? O sea, que lo de Lidia sí, ¿verdad? Entonces, en esa línea, comentar lo importante que es cuando se habla del laicismo, porque claro está que esta cultura patriarcal, que se denomina así porque está centrada siempre en el hombre, en el androcentrismo, y su último reducto es el machismo y ya, el terrorismo, y ya hasta matar, ¿no? Entonces sería conveniente, para que viéramos de qué viene esto, a través de los siglos, a través de los libros sagrados, de la Biblia y de otros muchos, pero sobre todo para saber por qué la Iglesia, hace hincapié en hablar de la mujer como algo que es algo para usar, o sea, que no la cataloga desde los albores, desde que ya se inicia el patriarcado. La mujer siempre es algo adherido al hombre, algo para servir, algo que sirve para procrear, pero nunca para tener un protagonismo ni para ser una mujer íntegra, ¿no? Una persona íntegra. Fijaros bien que ya San Ambrosio, por hablar de los santos varones, dice que la mujer es la puerta del infierno. San Pablo, ya sabéis que dijo que Dios es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, y por eso debe llevarla tapada o rapada. San Agustín dijo: la mujer no puede enseñar, no es apta, ni puede juzgar, ni puede ser testigo. Fijaros, o sea, cómo se juzga a la mujer. Juan de Antioquía, un religioso cristiano, para él el pensamiento, la mujer solamente puede ser virgen, madre o santa, Y ya efectivamente cuando habla del hombre, y que dice que el hombre tiene una pulsión diferente y que efectivamente no puede ser virgen, entonces ya se habla de esas otras mujeres, o sea, cómo parten a la mujer en varias parcelas, por así decirlo, ¿no? El valor de la maternidad que se da, en ese sentido, pues si no se es madre, se puede repudiar a la mujer, ¿no? Tratarla como una cosa más que no ha servido y se la aparta. Santo Tomás de Aquino dice que la mujer está incompleta. Eso le viene de las teorías aristotélicas, de los griegos. Es un varón, pero incompleto. Por lo tanto, no tiene la facultad ni de pensar ni de hacer nada que pudiera decirse, con toda su potencialidad. Fray Luis de León no se queda corto, y cuando habla de la perfecta casada, dice esto: Dios hizo a las mujeres para encerrarlas, guardarlas en la casa y a cerrar la boca, porque hablar es porque se entiende, y quiere decirse que no entienden ellas. No pueden hacer negocios porque tienen dificultades, Con estos antecedentes comprenderéis que a través de los siglos la Iglesia, la fuerza de la Iglesia, y unida en un maridaje con los estados conservadores,
y patriarcales, pues efectivamente llegamos a una situación en la que hoy día, a pesar de haber conseguido algunos, en fin, adelantos en cuanto jurídicos en la legalidad, pero todavía se siguen matando a muchas mujeres. Entonces, por mi parte, nada más, y paso la palabra a Lidia para que ella nos informe del terror que se sigue implantando. Muchas gracias, Lidia, por tu presencia. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que estáis aquí, y especialmente pues a los que dirigen esta sala, este centro cultural, que es el reducto siempre permanente del avance, de la lucha, del progreso, de la denuncia. Estamos en momentos, además, inminentes a la marcha del 7 de noviembre. Y os espero a todas y a todos. Es una marcha, o sea, es solamente un día. No es bastante para luchar contra el terrorismo machista. Y además no es bastante nada de lo que se está organizando y de lo que se ha hecho, porque el resultado lo tenemos clarísimo. 77 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. Todavía tenemos esperanza de que maten unas cuantas más antes de que termine el año. Y calculamos que en los últimos 10 años hay más de 1000 asesinadas. Además, las cifras especulativas, porque no hemos podido, desde el Partido Feminista, no tenemos medios para hacer una encuesta y una investigación profunda, pero con datos que también vienen oficiales del Ministerio del Interior y del Instituto de la Mujer, se supone que hay 2,5 millones de mujeres maltratadas físicamente sistemáticamente. Tenemos 15.000 violadas cada año. Las violaciones apenas se denuncian. Somos uno de los países que tiene menor número de denuncias por violación. Pero entre los datos que se obtienen, las denuncias que se retiran y naturalmente también otra especulación sobre la población total femenina, se supone que esa es la cifra que podemos aportar. Y niños asesinados, abusados y maltratados, no sabemos el número que hay. Solamente salen a la luz algunos casos verdaderamente espeluznantes, que además pues excitan el morbo de determinados sectores de población, y se celebran unos juicios muy nombrados, y luego seguimos de la misma manera, ¿no? Yo quería además aquí introducir un tema que espero que todas difundáis. Se está pidiendo, con razón, y el artículo que yo he escrito, que saldrá en público, no sé si hoy o mañana, sobre la marcha del 7N, incitando a la población civil a participar, se habla de un pacto de Estado. Estamos hablando de un pacto de Estado desde hace un tiempo, con una ingenuidad extraordinaria, ¿no? Porque el pacto de Estado ya está. El pacto de Estado está hecho. Está hecho entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la policía, los partidos políticos, las entidades sociales. Está hecho para que no se persigan los delitos, para que no se exagere el escándalo de los asesinatos, para que en realidad no se cambie nada de la estructura económica, social y cultural que incita y permite el maltrato a la mujer. Porque la mujer es una clase social explotada y oprimida, cuyo rendimiento evidente, desde la reproducción al trabajo doméstico, al trabajo que está realizando, a los bajos salarios que cobra, a su marginación de los poderes públicos, sirve para los poderes, tienen un enorme beneficio. Y el poder siempre utiliza la violencia contra los oprimidos. La utiliza contra los pueblos oprimidos, la utiliza contra los trabajadores, la utiliza contra las mujeres. Ciertamente ese poder es un poder además privado y diseminado, porque suelen ser los agentes de esa violencia el marido, el amante, el compañero, también el hermano o el padre o el vecino o el desconocido o el empresario, pero siempre el hombre. En este momento podríamos felicitarnos por tener una serie de instituciones que
se supone, tienen que proteger a las mujeres. Desde una ley de violencia, una ley llamada pomposamente Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, una serie de juzgados de violencia, se supone que especializados en este tema, algunas comisarías también especializadas, y si no, unos departamentos o alguna policía en las comisarías normales que se ocupan del tema, también algunos departamentos o policías en la Guardia Civil, y asistentes sociales, hay algunas también, y digo algunas porque por supuesto no penséis que todas las comisarías, todos los cuarteles de la Guardia Civil tienen este personal especializado. Hay lo que llaman unidades forenses con psiquiatras, psicólogas, por supuesto traumatólogos, etcétera, que deberían ocuparse de la atención psicológica, médica y la asistencia a las víctimas. Y todo este entramado, pequeño, mal dispuesto, con pocos recursos, pero que nos cuesta algún dinero, por supuesto, claro. Todo este entramado de comisarías, de asistencia psicológica, de juzgados con sus fiscales, los magistrados, más los asuntos que pueden llegar a las audiencias provinciales, todo ese entramado no ha evitado ni una sola muerte en 10 años. La Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género se aprueba el 28 de diciembre, ¿qué día, verdad? El 28 de diciembre del año 2004, de modo que dentro de un mes o un poquito más cumplirá 11 años. Si vemos el gráfico de las víctimas en dibujito, veremos que oscilan las víctimas. Bueno, sí, hay como un rizo, ¿no? Hay una ondita, porque unos años pues hay 4 menos y hay otros años que hay 2 más. Pero en realidad es una línea recta que a veces ha subido demasiado, como este año. Este año es uno de los que tenemos un récord de asesinadas. Y nada más. Ni las víctimas han disminuido, ni tienen más ayuda ni asistencia económica y social, ni el criterio social ha cambiado. Nosotros hemos hecho un vídeo que deberíamos haber traído, pero que podéis encontrar en YouTube, está en YouTube. Hicimos un vídeo que dura, me parece que son 5 o 6 minutos, donde explicamos cómo la sociedad asume la violencia contra la mujer, si no como algo normal, pues bueno, como una lacra inevitable, ¿no? También hay accidentes de circulación. Y vamos preguntando a una serie de personas, se le ha hecho una pequeñita encuesta en el Retiro y en la calle, a hombres y mujeres, a jóvenes y mayores, preguntándoles qué les parece. Bueno, a la mayoría lo que les sorprende es que les pregunten, porque solamente el 4%, en las encuestas oficiales, las del CIS y estas empresas pues muy grandes y muy serias, solamente el 4% de la población española considera que eso sea un problema. Entre los primeros 20 problemas que pregunta el CIS en cada encuesta, no está la violencia contra la mujer. La corrupción y el paro y los desahucios, etcétera, etcétera, ¿no? El maltrato a los animales está antes que el maltrato a las mujeres. Esta es la percepción social. Claro, esta percepción social deriva de algo. Tenemos una escuela como la que tenemos unos medios de comunicación, unas televisiones, una difusión de la información y unos debates que están todos obviando, ocultando esta situación. La situación de que el 51% de la población está sometida, oprimida y perseguida, y que tienen el reparto de la riqueza de las mujeres, entre hombres y mujeres, es el 82% para los hombres y el 18% las mujeres. Las diferencias salariales siguen siendo del 30% en término medio. Hay muchos empleos que todavía son menos. Y hay, por supuesto, una producción doméstica que es gratis. No se ha calculado nunca lo que aporta al Producto Interior Bruto el trabajo doméstico. Y esta es una demanda, además, que en todos los países occidentales comenzó a plantearse pues hará más de 30 años.
Yo recuerdo que María Rosa Dalla Costa, una de las feministas italianas muy importantes, había liderado el movimiento por el salario doméstico y había intentado que los estados más civilizados, los europeos, contabilizaran, al menos contabilizaran lo que aporta. Es decir, las cuentas que nos aporta el Estado son falsas, porque ni la reproducción, o sea, traemos a los niños al mundo gratis, y algunas veces además con gusto, y ni esto, ni el mantenimiento de esas criaturas, ni el cuidado de la familia, ni todo lo que supone el trabajo doméstico que aquí todas conocemos, está contabilizado como aportación de riqueza. Están intentando que se contabilicen, pues bueno, todos los trabajos ecologistas, todo lo que supone la protección de la naturaleza, etcétera, pero la protección de los seres humanos que llevamos adelante las mujeres, esa no tiene precio, por lo tanto no vale nada. En esas condiciones, las mujeres son las víctimas propiciatorias de cualquier violencia. Y digo cualquier violencia porque en el cálculo tan burdo que recogemos cada año, sobre todo se contabiliza la violencia física. La psíquica apenas tiene presencia, aunque la ley la recoge. Pero las 20 violencias cuya lista podemos ahora hacer, la económica, la laboral, la social, la cultural, todas estas que se van sufriendo no tienen presencia tampoco en nuestra sociedad. No se difunden por los medios de comunicación y lo peor de todo es que ni las propias mujeres son conscientes de que son víctimas de esa violencia. Yo siempre recuerdo que el primer artículo, reportaje, informe que publiqué en Vindicación Feminista en julio o agosto del 76, que fue el segundo número de la revista, sobre la violencia contra la mujer, no tuvo eco ninguno. Estábamos en plena transición, ya preparando las elecciones que se celebrarían en el 77. Toda la sociedad bullía, partidos políticos, asociaciones, represaliados, lucha por los derechos civiles, recuerdo de las víctimas de la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay muchos coetáneos míos que lo recordarán. Menos la violencia contra la mujer. Incluso el divorcio tuvo un debate importante y el aborto no digamos. Bueno, pues ahora últimamente que he estado repasando los números de Vindicación porque buscaba otra información, veo que cada número, cada mes, publicamos un informe sobre la violencia contra la mujer. De momento, en aquellos años, ningún otro medio de comunicación se hizo eco. Hemos tardado 20 años en conseguir que los periódicos publicaran las noticias y la televisión, bueno, pues también reprodujera algunas veces algunas declaraciones, ¿no? Bueno, no sé qué deciros que podemos hacer para salir adelante de este impasse, ¿no? De este marasmo. Ir a la marcha es imprescindible, pero no va a resolver el problema. Al día siguiente volveremos a casa y volveremos a estar en la misma situación. Pero cuando yo os decía antes, y aquí quiero enlazar el tema, que había un pacto de Estado, quiero denunciar y quiero que seáis eco y difundáis esto que os voy a explicar, porque es gravísimo. Ni la policía encargada de la persecución del delito, ni los juzgados que se ocupan de la instrucción y juzgar lo que ha sucedido, ni toda la cadena esta que os he dicho de instituciones, está dispuesta a perseguir realmente la violencia contra las mujeres. Lo que se ha montado, como se ha montado nuestro Estado democrático, ¿no? Lo que se ha montado es para encubrir y disimular que no va a cambiar nada. Y os voy a explicar así, en un resumen de lo que puede suponer un trabajo de varios años, lo que le pasa a una mujer cuando va a presentar una denuncia por maltrato. Empecemos porque además la primera gestión que hace la víctima no es ir a la policía. Puede contárselo a algún familiar, si se atreve, pero generalmente lo que hace es ir al médico a exponer una serie de trastornos que está sufriendo, para los cuales ni ella misma tiene la explicación ni la causa. Esos médicos no tienen un protocolo de actuación para, según los síntomas que presenta la paciente, ya hacer una investigación o
por lo menos un interrogatorio más profundo, porque tienen la obligación de ponerlo en conocimiento de la policía si hay sospechas de maltrato. Como no tiene el protocolo y ningún interés en averiguarlo, y además si es la Seguridad Social sabemos que tiene 3 minutos por paciente para cada visita, pues aquella mujer va a ir continuamente al médico de cabecera, luego la llevarán al psiquiatra. Si va al traumatólogo ya es más grave, ¿no? Llega con una pierna o un brazo roto y dice que se ha caído por una escalera, y el traumatólogo da parte de que se ha caído por una escalera y no averigua nada más. Pero bueno, supongamos, vamos a ponernos en una postura positiva, como se dice ahora, ¿no? Es decir, que somos tontos y que aceptamos que las cosas van bien. Y por lo tanto, este doctor, este psiquiatra, esta psicóloga, este asistente social sospecha la verdad, o la mujer lo confiesa y lo pone en conocimiento de la policía. O bien, incluso ella, ya empoderada y ayudada generalmente por algún familiar, se acerca a una comisaría de policía o al cuartel de la Guardia Civil y presenta la denuncia. Esta mujer se expresará la mayor parte de las veces con mucha dificultad. Si va al cabo de varios años de maltrato, va a contar el último episodio. Ayer me amenazó de muerte, ayer me quitó lo que sea, me pegó, me insultó, no sé qué. Ni el policía ni el guardia civil tienen ningún interés en averiguar más, en investigar más. Hasta ahora esta reforma del Código Penal, que no sé que se haya puesto en marcha, se haya implementado, no tenía obligación de llevar abogado. El que tiene obligación es el acusado, es el denunciado. De modo que ella va sola, o con una amiga, o con la madre. Las dos expresan de la misma manera dificultosa y sin expresar todo lo que ha vivido. Por lo tanto, el atestado de la policía va a ser un relato de 6 o 7 líneas que diga: se presenta fulana, lleva más tiempo, escribir las generales de la ley que se llaman, es decir, cómo te llamas, los apellidos, dónde vives, el DNI, el estado civil, la edad que tienes, etcétera, que el contenido de la propia denuncia, ¿no? Que dice, se presenta aquí quien dice sabe llamarse fulanita de tal, etcétera, y dice que ayer por la noche su marido o la echó de la casa, o la insultó, o la amenazó de muerte, y tal, y firme. Luego dan un mazo así de papeles con los derechos que tiene esta mujer. Un mazo de papeles es tan grande que ocupa la mitad del atestado, la mitad del expediente del atestado. Y entonces le dicen que citarán al denunciado. Y aquella mujer, después de haber presentado esta denuncia, pues no sé qué hará. Puede volver a la casa donde está el verdugo, puede buscarse la vida en casa de la madre o tal, puede disimular y a lo mejor él, como se ha enterado de la denuncia, pues aquella noche no la matará, o si está en grave riesgo, pues la llevarán a una casa de acogida. Es decir, la encerrarán a ella, no a él. La sacarán de la casa con unos cuantos trapos que suele el marido darle en una bolsa de basura. Y si tiene algún niño a su cargo, pues irá con el niño. Y si hay espacio en la casa de acogida, pues aún estará en una habitación con dos, porque no hay espacio para más, con otra compañera y con los niños de las dos. Y una ducha para las dos. A esperar que el juez decida o que aquello se resuelva de alguna manera. Si no hay espacio, como pasa muchas veces, sobre todo en Barcelona, la meterán en una pensión. En una pensión del barrio chino donde no tiene ni ducha. Y estoy contando casos auténticos. Esto es de ciencia propia, como dice el Código Civil, porque estos son los casos que yo he defendido. Bueno, pero pongamos, no nos pongamos en el peor de los casos, ¿verdad? Pensemos que el guardia civil es un señor muy concienciado, o el policía, o la policía, y a veces unidades de atención a la víctima, que hay mujeres, y entonces van a hacer una redacción muy completa de los males que sufre esta pobre señora, y además pues van a citar al marido inmediatamente, ¿no? Y lo van a llevar allí para que declare. ¿Y qué va a declarar el marido? Marido, amante o compañero, no puede ser otro, porque no sé si sabéis que las víctimas están divididas en dos clases.
Unas son mujeres y las otras son género. O sea, las víctimas de género, como le llaman, solo pueden ser la esposa o la compañera habitual, según redacta la ley. Las otras, la madre, la hermana, las cuñadas, la hija, la amante, la vecina o la desconocida, a la que apalee o insulte o mate, pues estas son mujeres y estas tienen otro tratamiento. Estas no entran dentro de la protección de la ley. Esta es la ley que se organizaron. Ya veo las caras de sorpresa y llevamos 10 años denunciándolo. Muy bien, entonces en consecuencia tiene que ser la esposa o la compañera habitual y por tanto será el compañero o esposo. Será una situación gravísima la que llevaría a retenerlo en el cuartel de la Guardia Civil aquella noche y al día siguiente presentarlo ante el juzgado. Gravísima. Posiblemente estaría ya en el hospital. Si no, no suelen hacerlo. Entonces, cuando se presenta a presencia judicial, pues va a declarar que es mentira que la haya agredido. Si tiene alguna lesión, se lo ha hecho ella misma. Si no tiene lesiones, pues a ver. Ella además suele estar desquiciada. A la estrategia que están siguiendo algunos abogados de estos machistas es la de presentar a su vez otra denuncia a ellos. Si, por supuesto, yo tengo que aconsejar a las víctimas que no se defiendan, porque como se defiendan en el momento de la agresión y le causen alguna molestia al agresor, juzgarán a los dos y los condenarán a los dos. Pero, bueno, pongamos que no es tan mala la situación, que se llega allí y el fiscal acusa. ¿Qué puede suceder? Las variantes que hay. Muchas veces ella retira la denuncia, porque el proceso empieza a desarrollarse con los tiempos de la justicia. De modo que desde que ella presentó la denuncia hasta que ha comparecido al juzgado y se ve el futuro, pues ya han pasado 8, 10, 15 días, no se va a resolver en aquel momento. El tipo puede que al día siguiente le hayan dado una orden de alejamiento al tipo, pero en este momento el 60% de las denuncias están rechazando las órdenes de alejamiento. Y no digamos las de protección, porque las de protección implican que la policía del barrio se va a preocupar de ella llamando por teléfono de cuando en cuando y preguntando cómo está. Entonces, esta mujer que ve pasar los días son largos, unas condiciones de peligro, y que no se mueve nada, que el personaje la está amenazando, puede hacerlo de 20 maneras, como sabemos, y que a lo mejor ha dejado de mantener la casa y no tiene que darle de comer a los hijos, puede ir y retirar la denuncia. Retirar la denuncia no supone legalmente que ya no se siga el procedimiento, porque es un delito público, no es a instancia de parte. Pero el fiscal retirará la acusación diciendo que ya no tiene pruebas, porque si ella no declara y no explica lo que hay, naturalmente no van a hacer una investigación como se merecería. Llamar a declarar a la madre, a los hermanos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a las amigas, hacer una investigación psicológica, hacer una exploración de ella, de los niños y de las personas que las rodean, un interrogatorio de verdad al acusado, ¿no? El fiscal retirará la denuncia, se archivará el expediente y ahí se acabará la historia. Y que no inicie entonces el abogado del maltratador una denuncia por denuncia falsa, porque si se archiva el expediente puede ser porque ella lo ha acusado falsamente. Y hemos tenido suficiente información y propaganda de las denuncias falsas. Sabemos, pues, el estado de ánimo que se ha creado en ciertos sectores sociales a partir de que, sobre todo en Barcelona, una juez que era la decana de los juzgados de Barcelona, María Sanahuja, aseguró que se presentaban muchas denuncias falsas. Si alguien tiene curiosidad y quiere pasarlo mal, pues puede meterse en internet y poner las páginas de los maltratadores, de los machistas que se han organizado en diversas asociaciones de víctimas de las denuncias falsas. Bueno, pero también no pongamos en una situación tan difícil, no es así como acaba el proceso.
se llega a juicio, la mujer ha aguantado el tiempo que dure la instrucción y llega a juicio. Y en el momento del juicio, pues hay la posibilidad de llegar a un acuerdo. Porque los juicios ahora penales, los civiles siempre, claro, pero los penales se han convertido también en un mercadeo de pena, tiene que declararse culpable y entonces empieza a negociar la pena. La mujer no tiene obligación de ir con abogado, porque para eso tiene al fiscal, que es el que la defiende. El que va con abogado es el acusado. Entonces comienza una negociación sobre la pena. Para que se pueda resolver la situación así, hace falta que él se declare culpable, que lo acepte. Y después de aquí, pues vamos a ver si es 1 año de prisión, si es 1 año y medio, si son 1 año y 8 meses, si son... Porque todas las penas que sean inferiores a 2 años, dado la benevolencia de nuestro sistema penal, se pueden, no es que es obligatorio, pero se pueden cambiar por un arresto domiciliario, por unos trabajos en servicio de la comunidad, que siempre pedirá el fiscal. Porque además para eso va el abogado a negociar con el fiscal, para que su cliente no entre en prisión. Yo no he visto a ninguno cumplir los servicios en beneficio de la comunidad. Me gustaría mucho ver a alguno recogiendo basura, barriendo las calles de este barrio, ¿verdad? Iría bastante bien. Y me gustaría más con un cartel que pusiera maltratador de mujeres, ¿no? Bueno, pues ya está. Aquí esta mujer se volverá a su casa o al donde sea, al tugurio donde se haya refugiado, sabiendo que ahí se acababa el asunto. Por supuesto, una condena por maltrato lleva aneja una orden de alejamiento. Y le van a decir a él que no se puede acercar a menos de 500 metros, o da igual, o de 1000 o de 20.000, da igual. Le dirán que no puede hacer esto. Y comprenderéis que garantía no tiene ninguna de que vaya a apalearla otra vez, de que vaya a violarla o de que la mate. Bueno, pero no nos pongamos en una situación tan mala, ¿no? Porque, claro, yo estoy aquí y soy muy pesimista. Vamos a pensar que sí, que lo van a condenar. Y lo van a condenar, pues, a 2 años y 1 día. Con eso ya tendría que ingresar en prisión. Inmediatamente pedirá el indulto. Su abogado para eso está, ¿no? Para eso le pagará. Y mientras se tramita el indulto, pues lo lógico es que no empiece a cumplir condena, porque si lo concede, pues habría cumplido injustamente una prisión que no se merece. Entonces se quedará en libertad igual, esperando a la concesión del indulto. Si ingresa en prisión, y son los casos más graves, es decir, ella ha pasado por el hospital, al cabo de 3 o 4 meses podrá pasar a segundo o tercero, porque las condenas, además, suponiendo que sean muy altas, en caso de que no sea asesinato, pues no irán más allá de 2 años y medio, de 3 años. A los 3 o 4 meses estará en la calle. Además, el juez puede conceder, puede darle una orden de alejamiento o de protección incluso a la víctima, pero lo que no le dará es de comer, ni a ella, ni a sus hijos, ni a las personas que sean dependientes de ella. La ley también contempla la posibilidad, esta es una última reforma, de ayuda económica, que tiene que tramitar la asistencia social. Y que, bueno, pues dada la situación económica que sabemos en el país, más la agilidad de los procesos burocráticos, pues no se sabe nunca cuándo se tramitará. Luego acusarán a la que retire la denuncia, la acusarán pues o de tonta, o de miedosa, o de que seguramente la denuncia es falsa, etc. Esas condiciones, comprenderéis que lo que hay es un pacto de Estado para no proteger a las mujeres. Ese sí que está ahí entre todas las instituciones que rodean al terrible drama de las mujeres maltratadas. Además, la sociedad, como decía antes, no la va a amparar. Muy pocas veces, bueno, creo que había una última encuesta que decía que denuncias de familiares eran el 3 o el 4% de todas las denuncias que se habían presentado. El 3 o el 4%, las denuncias la presenta la madre o una hermana, muy pocas veces una amiga.
Todos hemos visto en los programas de televisión, después del asesinato de cualquiera de ellas, cómo le hacen una pequeña entrevista a los vecinos y dicen: uy, ya se sabía que podía pasar esto, porque los gritos que se oían, las peleas que tenían, las amenazas, También puede ser que digan: uy, no, si era muy buena persona, si a mí me subía la bolsa de la compra cada vez que venía. En consecuencia, claro, protección social no tiene ninguna. Nosotras, desde el Partido Feminista, presentamos un proyecto de ley de violencia muchísimo, por supuesto, tenía que ser más eficaz que la ley que tenemos, y que además preveía la responsabilidad de una serie de agentes que habían denegado el auxilio a la víctima. Por supuesto, familiares y amigos y vecinos que conocían el caso. No digamos ya la policía, que a veces no toma la denuncia siquiera, los juzgados que dan penas minúsculas y luego o dejan en libertad o absuelven al acusado, y los médicos que no informan, etc. Eso se suprimió, por supuesto, se torturó convenientemente el proyecto en el Congreso de los Diputados y acabó en lo que hay, que es en realidad una pamema de ley, ¿no? O sea, tenemos una ley, tenemos todas estas instituciones que he dicho, para que las víctimas sigan siendo las mismas, para que la sociedad femenina se sienta abandonada, se sienta sin protección. A veces presumen, incluso lo que es verdaderamente vergonzante y macabro, es que se haga una campaña institucional incitando a las mujeres a denunciar, para que se encuentren metidas, una vez que han entrado en este túnel de los horrores, ¿no?, se encuentren metidas en este pantano de dilaciones, de abandono, de humillaciones y a veces incluso de acusaciones. Más de una se le ha acusado después de haber presentado denuncia falsa. Y cuando se incita a la denuncia, como dice Concepción Arenal, no hay nada que humille más a las víctimas que la injusticia hecha en nombre de la ley. Lo que ha sucedido es que las mujeres cada vez denuncian menos porque saben, lo han visto, lo han vivido, o la vecina o la amiga lo ha sufrido, que no se las va a proteger. Pero tampoco las va a proteger, como decía antes, la sociedad que las rodea. O sea, verdadera indignación por esta masacre no la hay. Estas situaciones que he comentado y que todos conocemos, de los vecinos que dicen que la habían oído gritar durante años y que no habían hecho nada, son habituales. Pero son habituales no solamente en los sectores sociales, pongamos, menos avanzados política o culturalmente, sino en cualquier otra situación. Nosotros, algunos de vosotras lo habréis vivido, nos hemos encontrado en la calle a un monstruo berreando, agrediendo, chillándole o amenazando a una mujer, y he intervenido yo, pero a mi alrededor han salido huyendo. Si iba con amigos han procurado no involucrarse, y alguna que me quería me ha tirado de la manga diciéndome: bueno, no te metas en un lío, ¿no? Sobre todo, no nos metamos en un lío. Yo no tengo las soluciones, ni muchísimo menos. De todas maneras, desde el Partido Feminista hemos presentado, no sé cuántas veces, ya no sé, alguna compañera está aquí que puede recordarlo, las enmiendas a la ley imprescindibles para que podamos asegurar un poquito de prevención y de protección de la víctima. La hemos presentado a todo el arco parlamentario, hemos visitado a todos los partidos políticos, hemos hablado con el secretario de Estado de Justicia, con el secretario de Estado de Igualdad, con la delegada del Gobierno en Barcelona, estoy allí mucho como sabéis, al Parlamento catalán, a la delegada aquí de violencia, Blanca Hernández, que es una mujer bastante sensible a esto y que está muy preocupada y triste por ello, que aconseja continuamente a las mujeres denunciar. Y después de 3 años, creo que duró esta campaña, hemos recogido firmas en la calle, en muy diversas poblaciones, no solo en Madrid, para pedir estas modificaciones legales, modificaciones, bueno, yo diría elementales. No hemos conseguido nada. Muchos partidos ni nos contestaron. Los que nos contestaron, pues no sé ni siquiera lo que dijeron, suelen balbucear algo. Y las delegadas de violencia, como están muy preocupadas por eso, porque para eso les pagan, para eso están allí en aquella mesa y en aquella silla, pues nos reciben a la defensora del pueblo, cuando estaba la sustituta, antes de que nombraran a no sé quién está ahora.
Ah, sí, está Soledad Becerril, me parece, ¿no? Bueno, pues la anterior. Y las que nos comprenden, pues tenemos allí realmente una terapia de grupo, porque pues, estamos las que denunciamos, las que nos reciben, las que nos comprenden, y bueno, por lo menos nos gratificamos aquella mañana, ¿no? Y ya está. No puedo decir más porque no hemos avanzado nada, ¿no? Hay una resistencia, pero numantina, por parte del Partido Socialista y especialmente de las mujeres del Partido Socialista, a modificar ni una letra de la ley, porque es para ellas la gran victoria, el gran desarrollo legal que consiguieron en la legislatura de Zapatero, y por lo tanto no se puede modificar. La culpa de que pasen todas estas desgracias pues la tienen los jueces, la tienen los machistas primero, claro, los asesinos son los primeros culpables. Después la tiene pues el juez que no la atiende, el psiquiatra que no la coge, y sobre todo, la primera culpable es la víctima. Eso siempre. Porque primero se casó con un imbécil, con un apaleador. Ya me dirás, no hace falta ser tonta para enamorarse de un maltratador, ¿no? Después estuvo mucho tiempo con él. La media de denuncias está entre 5 y 10 años de maltrato. Entonces, ¿por qué la aguantó tanto tiempo? Después, muchas veces retira la denuncia. Entonces, bueno, pues a ver, ¿de quién es la culpa? En esta perversa realización de las consignas machistas, de las consignas patriarcales, están enredados todos, incluso feministas, incluso grupos feministas. Una de las más frustrantes, yo tengo unas pastillas por ahí si alguien quiere, yo tengo para la garganta, tengo unas pastillas, sí, o caramelos. Pues en estas frustrantes charlas que a veces me han sucedido, me he encontrado con compañeras que decían, bueno, claro, es que ellas también. Una me puso el ejemplo de que si tú dejas el bolso abierto en el coche con la puerta abierta, pues no te sorprenda que te roben. Y esta era la comparación con el maltrato a la mujer. Como digo, no tengo las soluciones, a lo mejor aquí, entre tantas ilustres cabezas, la encontramos. Desde luego, la presión que el Partido Feminista ha hecho para, primero, denunciar la situación y conseguir que llegue a los medios de comunicación de los que estaba ausente. Después, elaborar, esto tiene un montón de años, no quiero recordarlos porque me siento muy vieja. La elaboración de un proyecto de ley que no se acogió y que no salió. Después, la solicitud de la modificación de la ley. Bueno, pues aquí hemos llegado, ¿no? Hemos llegado a que todas las organizaciones, prácticamente todas las de España, pues hayan puesto en marcha para la marcha. Y está muy bien. Y hemos trabajado 6 meses para que se concrete el próximo sábado. Pero todos sabemos que cuando termine la marcha, cansadas como estaremos, y además hemos trabajado, hemos gastado dinero, nos hemos preparado, muchas habrán viajado, muchas, desde diversos puntos, pues estaremos en el mismo sitio en que estamos hoy, ¿no? Podemos volver a reunirnos aquí, felicitarnos por el éxito que hemos tenido y volver a preguntarnos lo mismo: ¿qué hacemos? Es evidente que este pacto de Estado que se pide, que sí, que podría ser un pacto de Estado, de una manera vista muy idealmente, tendría que involucrar a los partidos políticos, fundamentalmente, al legislativo, que es el que tiene que modificar esta ley, al Poder Judicial. Hay que además dar una cantidad enorme de recursos, pero enorme de recursos, al Poder Judicial y a la policía, y también a los servicios médicos, que ni tienen ni se les piensa dar. Con lo cual, el pacto de Estado que se pide y que a lo mejor dicen que sí, es un papel, es un brindis al sol, ¿no? Pueden reunirse a lo mejor, incluso, porque esta ley además es un éxito, es la única ley que se aprueba por unanimidad, por aclamación. Se levantaron todas las diputadas y diputados a aplaudir cuando se aprobó. Podéis mirarlo, supongo que están grabando en alguna parte. Entonces, pues ahora a lo mejor, además en periodo electoral,
pues llegar a un acuerdo, todos los partidos del arco parlamentario, como se dice, de la izquierda y la derecha, y el centro y el semicentro y el menos centro, y firman un papelito que dicen que les duelen mucho los asesinatos de mujeres y que están de acuerdo en que no debe ser, que está mal, vamos, que esto está mal. Y entonces pues que tomarán las medidas necesarias para que no vuelva a producirse. Y todos sabemos la eficacia que esto puede tener. Porque en realidad no quieren hacerlo, no van a poner dinero, ya desde una perspectiva además de lo más miserable y tacaña, pues de lo que costaría poner los juzgados que harían falta, y ahora os contaré además los juzgados que tenemos, y las policías que harían falta, y los médicos que harían falta, y no digamos la ayuda económica a las víctimas. En el momento en que hay que salvar a la víctima del asesinato posible y a sus hijos, hay que darles de comer y hay que mantenerlos. Si además pensamos lo que puede durar un proceso judicial hasta que haya una sentencia firmísima, pues eso dura 2 o 3 o 4 años, que tienes que proveer también de algún medio de trabajo, de algún puesto de trabajo a la víctima si no lo tiene. Por supuesto hay que cambiar de colegio a los niños si te los llevas. Si por el contrario decides que lo que vas a hacer, que yo creo que resultaría más barato, es meter en la cárcel al maltratador, tampoco lo puedes tener indefinidamente. Ya me gustaría, pero claro, tampoco se puede pedir eso. Entonces, bueno, todo esto es un ingente presupuesto que me han contado, que solamente, que de imaginarlo les daba iros, ¿no? Perdonad. En consecuencia a eso que llaman pacto de Estado, pues será otro papelito. ¿Cómo podríamos avanzar, solamente avanzar un poco en la resolución de este drama? Bueno, pues que el feminismo tuviera la fuerza que no tiene. Que además estuviera unido, el movimiento feminista estuviera unido, no dividido y a veces enfrentado en los numerosísimos grupos, asociaciones y capillitas que dependen muchos de un partido político o de otro. Por supuesto, territorializado. Es decir, el movimiento feminista en Navarra ni sé lo que hace ni se pone en contacto con nadie, porque aquello es un territorio foral donde, según sus fueros, ellas hacen lo que quieren o lo que pueden o lo que tal. Y no sigamos, ¿verdad? Porque para hablar de Cataluña, del País Vasco, de no sé qué. Ya veremos si vienen a la marcha. Que además tuviera un mismo objetivo, es decir, sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo en que estas medidas, así de una manera muy rápida que os estoy poniendo para no aburriros demasiado, pues se analizaran, se escribieran, nos pusiéramos de acuerdo y las pidiéramos al unísono. ¿Por qué no? Porque la que depende de un partido político pues no está de acuerdo en que esas medidas no sé qué. No digamos el partido que gobierne, que tiene que sacar ingentes cantidades de dinero para eso, que no piensa hacer. Porque ese dinero ha de irse al presupuesto de defensa, y necesitamos armas y submarinos y tanques, juzgados y hospitales y casas de acogida. De modo que no sé si esta charla es muy deprimente, ¿no? Pero es real como la vida misma. Y yo no he venido aquí a contaros cuentos, ni los he contado nunca, ni a embellecer las situaciones, ni a fingir que hay soluciones que no hay. Lo cierto es que nosotras, y al decir nosotras hablo del Partido Feminista, nos gustaría mucho que hombres y mujeres vinieran al Partido Feminista, que engrosáramos sus filas, que tuviéramos más fuerza, que tuviéramos una presencia tanto en la política como en los medios de comunicación que nos merecemos por los años y los esfuerzos y el trabajo que hemos realizado, y que eso significara presionar a los grandes poderes, a los que no hemos llegado, ¿verdad?, al legislativo, al ejecutivo, al judicial, para que estas medidas que estoy aquí proponiendo y estos déficits que denuncio se pudieran resolver. De momento no es que sea muy optimista, tenemos las elecciones a un paso y no sabemos, el resultado es muy incierto, no parece que las fuerzas más progresistas vayan a ser las más votadas,
No faltaría más, ¿no?, que tuviéramos 4 años más de Partido Popular gobernando. Pero no sé si ganaremos mucho si gobierna el Partido Socialista, no lo sé. Y en estas condiciones, queridas amigas, camaradas, compañeras, compañeros, me gustaría que ahora dialogáramos y entre todos sacáramos unas conclusiones muy inteligentes y muy eficaces para avanzar en la resolución de este terrible drama. Muchas gracias.